Igual me parece también que estamos hablando como de dos universos, ¿no? Digo, Beliboni dice o sigue sosteniendo, dígame si me equivoco, en realidad dígalo usted porque para eso está invitado, que todo lo que dice el gobierno de que sacó cuál es el porcentaje de la pobreza, digo, que los números te lo dicen, el INDEC te lo dicen, eso no sería real, digamos, a criterio de ustedes. Mire, varias cosas. Por supuesto que no es real. Por eso el actor... Déjenme decir. Pero los números, digo... Pero déjenme decir porque ustedes lo pueden ver con claridad. Dice, no, se destruye la actividad. El PBI está en máximos históricos. El 80% de la gente no llega a fin de mes. Sucede que el consumo está en máximos históricos. Las deudas de la familia, el nivel de endeudamiento es uno de los más altos de la historia reciente en Argentina. Es un dato negativo, no es positivo. Pero es un dato... No, eso hay que desmitificarlo, Luis. La mayoría de los países en el mundo, la gente vive con deuda. Lo que pasa es que las honra. Dami, ¿te animás a debatir un poquito con Eduardo Beliboni sobre economía? Sí. Bueno, Eduardo, una mirada, bueno, lo que pasó esta semana fue que se retiraron planes sociales porque una de las cosas por las cuales Milei gana las elecciones es porque mucha gente pedía esto, ¿no? El retiro de planes sociales para que la gente trabaje y que no viva de planes sociales, porque en muchos casos no había contraprestación. Mucha gente llama a perfiles como Eduardo Beliboni, los gerentes de la pobreza, que se quedaban con una parte, que utilizaban a los pobres, se quedaban con una parte de esos planes sociales. Y bueno, debo decir, Eduardo, que tiene un procesamiento por extorsión y por defraudación a la administración pública. Corregime si es así, ¿verdad? Bueno, y esta semana los piqueteros hacía varios meses que no los veíamos en la calle, pero con esta medida de quitar los planes, volvieron el otro día en una marcha y por eso lo invitamos a Eduardo. Eduardo, tu mirada con respecto al informe económico y a lo que dice Damián. Bueno, permítame primero decirle que el procesamiento que efectivamente tengo, estoy esperando ansiosamente el juicio porque lamentablemente no nos han dejado presentar pruebas. Nuestros querellantes son el gobierno. Es la ministra Petovelo. No, los querellantes son la justicia, el juez Casanelo. El querellante, el que se presenta como querellante, es la ministra de Desarrollo Social y la ministra Patricia Bullrich, que inmediatamente asumió el gobierno, inició una campaña de criminalización y de represión. Todavía sigue la represión y todavía sigue la criminalización. Hay más de 200... Pero el que presentó facturas truchas fue usted, Beliboni. Ninguna, ni una sola. Por eso ¿por qué está estoy procesado? pidiendo que venga el juicio. Bueno, porque el juez Casanelo, conocido como Tortuga, en los tribunales, fue una liebre en el caso nuestro. En 6 meses no nos dejó ni siquiera, a mí no me permitió una ampliación de indagatoria. Cuando la indagatoria, ustedes saben, es el derecho de toda persona que es acusada. Digo, para dejar en claro esto, bueno, ¿qué es lo que dio de baja al gobierno y por qué tiene un impacto en la economía? Es interesante porque estamos hablando con un economista que tal vez no me va a dejar mentir. Primero, que no es un programa social, es un programa de trabajo. La gente que cobraba los 78.000 pesos hasta abril, ya los cobró, no los va a cobrar nunca más, realiza actividades en comedores populares, merenderos, atención de la primera infancia, todo en los barrios más pobres de todo el país. Son 1 millón de personas. Es decir, donde el Estado no está, donde la sociedad está abandonada a su suerte, donde los trabajadores más pobres están abandonados a su suerte. Ahí había organizaciones, comedores, donde había atención a las adicciones, donde había apoyo escolar. Todavía lo sigue habiendo y probablemente lo siga habiendo aunque le saquen esos 78.000 pesos. No hay ninguna capacitación. Miren, el gobierno viene hablando del fin de este programa desde el año pasado. Bueno, el gobierno dijo que iba a capacitar. Déjame terminar esto como información porque estamos en un medio de comunicación. El gobierno hace un año dijo que iba a capacitar a 1 millón de personas. Muchas de ellas están muy capacitadas y lo que pasa es que no consiguen trabajo producto de lo que es la política económica del gobierno. Al revés, el gobierno está expulsando mano de obra, 200.000 trabajadores, 22.000 empresas cerradas. Tenemos el caso de FATE emblemático. Siguen ahí ocupando la planta pidiendo trabajo, que es lo que queremos todos los trabajadores. Pero ¿sabes qué pasó, Eduardo? Lo que pasó fue lo siguiente. Te digo, pues lo investigué mucho para un libro que publiqué el año pasado. En el
2015, 2009, perdón, cuando empiezan los planes que lanza Alicia Kirchner, no había una contraprestación de terminar la escuela secundaria. Simplemente se le daba dinero a la gente. Entonces, a ver, cuando vos te tenés que insertar en el mercado laboral, lo mínimo que te piden es que vos tengas la escuela secundaria completa, que es lo que no tenía como contraprestación ese plan que era, creo que era el potenciar trabajo. Este se llamaba volver al trabajo. Bueno, Dami, quiero escuchar tu opinión sobre el tema del impacto. Me dejaste una corrección. En el gobierno de Macri, yo no soy macrista, se hizo toda una capacitación, una formación educativa que fue muy importante para muchos compañeros que terminaron en el secundario. Bien. Algunos ingresaron a la universidad. Justamente, terminaron el secundario porque el 600, bueno, pero ya terminaron el secundario. No se los pedía. Estaban en condiciones de poder ingresar al mercado laboral y no ingresaron al mercado laboral, por eso seguían cobrando el programa, porque si hubieran ingresado al mercado laboral se hubiera caído automáticamente. Damián, el gobierno lo que hace con esto es ahorrarse, sí, claro, 600 millones de dólares. Bueno, Damián, y no es menor 600 millones de dólares. Bueno, ahí yo, primero, parte del plan de gobierno fue la reducción del gasto público y eso implicó que mucha gente salga del sector público. Y esto es efectivamente real. Y del sector privado hay mucha pérdida, sobre todo en industria, comercio. Y ahí hay dos situaciones. También el cuentapropismo creció, no logra compensar, los datos dicen, no logra compensar las pérdidas. Y hay dos datos interesantes ahí. ¿Por qué creció tanto el cuentapropismo? Primero porque el que estaba en el sector público probablemente pasó a ser independiente. Y probablemente el que estaba en el sector público con salarios congelados, porque el gobierno tiene obviamente un objetivo, una meta fiscal y no quiere que haya incentivos para que siga creciendo esa plantilla pública, muchos pasaron a, por ejemplo, un auto de plataforma. Entonces, una persona promedio... ¿Pasaron? Un auto de plataforma. Un auto de aplicación, ok. Claro, no entonces, entendía. El otro día me decían, ¿cómo puede ser que el salario no registrado crezca 85%? Y yo le explicaba a una persona en una autoplataforma que un salario público promedio estaba en el orden de los 800.000 pesos. Le digo, ¿cuánto es lo que usted gana en un mal mes? 1.600.000 pesos. Y en un buen mes, mira, trabajando 14, 15 horas, que es un montón, más de 2 millones de pesos. Quiere decir que hay mucha gente que tiene mejor ingreso haciendo esa actividad que en el sector público. Entonces, a ver, Damián, déjame meter un bocadillo acá para Beliboni, porque yo te escuchaba en otro programa que vos decías que porque me parece que ya es un discurso viejo, ¿no? Y además que no es verdad, porque hay datos que demuestran lo contrario. Por primera vez, la gente que trabaja en la informalidad, que no está bueno, obviamente, porque carece de obra social y de un montón de otras cosas que te cubre la formalidad, gana más que los formales. Digo, me parece que esto es un dato que me parece que los movimientos sociales deberían incorporar, lo que está diciendo Damián. Pero esto no lo digo yo, lo dice Agustín Salvia, que lo entrevistamos varias veces, con la caída de la pobreza en este gobierno, donde él dice, por primera vez, a ver, viene un electricista a tu casa y te cobra 70.000 pesos. Y tiene muchísimos, obviamente va a muchísimas casas y tiene muchísimos clientes. Entonces, bueno, desde ya que supera a un salario formal. Y por otro lado, la reducción de la indigencia. La reducción de la indigencia, que sería lo más destacable de las últimas mediciones. No sé qué pensás vos, Damián. No, yo creo que hay dos cosas ahí. A ver. Primero es que probablemente también vayamos una generación, y yo lo decía cuando se aprobó modernización laboral, que yo no sé si va a querer una relación de dependencia. Quizás el cuentapropismo sea una elección, digamos, que para esa generación sea algo que incluso estén buscando, porque no quieren estar 8 horas o 10 horas en un trabajo. Dos, sobre el tema de la formación. Ojo, que estamos en un problema disruptivo, estructural, tecnológico a nivel mundial. Totalmente. Por lo cual hay que formar, no para adquirir conocimiento, sino para generar empleabilidad. Mira, yo acabo de venir hace 4 horas, presenté mi libro en la Facultad de Ciencias Económicas en la UBA, ahí en Córdoba. Entonces estaba hablando con los alumnos y te digo que la mayoría de ellos piensan incluso que la carrera de grado necesita cada vez más microespecialización para insertarlos en el sistema. Y en el secundario necesitamos que los chicos salgan
con formación de oficio en relación a esas herramientas tecnológicas. Necesitamos regenerar, reconstituir los conocimientos y saberes para habilidades que se están formando en este momento. Igual me parece también que estamos hablando como de dos universos, ¿no? Digo, Beliboni dice, o sigue sosteniendo, dígame si me equivoco, en realidad dígalo usted, porque para eso está invitado, que todo lo que dice el gobierno de que sacó, cuál es el porcentaje de la pobreza, digo, que los números te lo dicen, el INDEC te lo dicen, eso no sería real, digamos, a criterio de ustedes. Mire, varias cosas. Por supuesto que no es real. Por eso déjenme decir. Pero los números, digo, pero déjenme decir por qué. Los números del INDEC están claramente manipulados. El director del INDEC anterior se fue. Dijo, lo que van a hacer es manipular los datos del INDEC. Segunda cuestión. Y perdón, el salario, los del Observatorio de la Deuda Social también. Déjeme terminar. Sí, yo, mire, también, si el salario promedio, el economista me puede desmentir, en la Argentina es de 700, 800 mil pesos. El salario promedio de los que están en blanco, no es verdad, no coincido, que yo conozco mucha gente, porque fui remisero, conozco mucha gente que tiene Uber hoy. Sí. Uber ya no acepta más autos, porque hay tanta gente haciendo Uber. Entonces un viaje hoy no rinde absolutamente nada. Pero el CEO de la compañía tuvo una nota la semana pasada acá con José del Río mencionando que Argentina era un mercado... ¿no? Claro, un mercado extraordinario porque hay muchísima gente que trabaja, pero ahora para el que trabaja de ninguna manera tiene los salarios que acaba de decir el economista. Yo conozco, si quieren se los traigo acá y les diga cuánto gana en 12 horas. Recién estábamos hablando de que la gente quiere elegir trabajo, decía el economista, quiere elegir trabajo donde no haya tantas horas de trabajo. 15 horas dijo que trabajaba el Uber. Es falso. Miren, la economía... O sea, todas las estadísticas son falsas. La economía, no, excepto la de los piqueteros. No las estadísticas. Yo no estoy hablando de estadísticas. Yo hablo de una realidad que son los salarios. Los salarios en la Argentina vienen retrocediendo violentamente porque el gobierno, muy liberal, no quiere meterse con el Estado, quiere que lo maneje el mercado, pero resulta que para los salarios hay un tope. Y los topes son todos por debajo de la inflación. Déjeme decirle que aquellas personas que tienen emprendimiento en los barrios pobres venden ropa usada para poder comer. Y la persona que habló ahí se endeuda para poder comer. Es escandaloso que alguien se endeude para tener comer. ¿Puedo decir algo antes que incorpores? Así cierro el punto. Sí, por supuesto. Sí. Hay un dato interesante respecto de la inflación, las mediciones. Ejemplo, en el caso de la inflación, que probablemente es más cercana al 3%, cuando vos ves el revento de expectativa de mercado, incluso el que más acierta, y son 30 consultoras, en realidad son más si tomás organismos privados, nunca tiene diferencias tan grandes como había antes. Por lo cual probablemente el INDEC no esté tan sesgado en ese dato, y las privadas tampoco respecto de lo que piensa el INDEC. Y respecto... Claro, porque a esto tenemos que incorporarle las mediciones de las consultoras privadas, no solo de... En realidad, digo, para que quede claro, porque si no, digo, vamos instalando... Beliboni dice que renuncia, en este caso la baña al INDEC, porque dijo las mediciones las van a tocar... Bueno, no, en realidad lo que dijo, digamos... lo que transmite es que supuestamente la nueva medición, que va a tener en cuenta otros índices, se posterga. Que es otra cosa a que se toque. Es más, ¿por qué se postergó? Yo creo, porque si tomaba la nueva medición, iba a subir la cantidad de pobres. Bueno, Gabriela Benac, quiero incorporar... Una cosita nada más, porque para que quede bien el dato. Hay dos formas de medir salario. Yo siempre me baso en datos. Después, si no creen la fuente, es otro problema. Porque es una cuestión ideológica, Damián. No creen porque no creen, no sé, religiosa. El RIPTE, que es el salario promedio de trabajadores registrados, a enero marcaba 1.646.000 pesos. Y el salario privado registrado por CIPA, solamente registrado, promedio anual, diciembre 2025, 2.700.000 pesos. ¿Ese es el salario de ingreso de una persona en un trabajo? No, el registrado privado. Ese es el promedio de los salarios. El salario promedio en la Argentina, el promedio, lógicamente, tomando no el más alto ni el más bajo, el promedio no supera los 800.000 pesos. Lo dicen todas las consultoras, no lo digo yo. Pero le estoy diciendo el CIPA, Yo le estoy diciendo un dato. El CIPA dice que el salario... Yo le pido que me avisen donde hay un aviso, porque tengo un montón de gente que está cobrando hoy 600.000 pesos y no logra que le aumenten el sueldo de ninguna manera. Expliquemos qué es el CIPA, Dami. Hay dos formas de medir. Perdón, Damián, expliquemos qué es el CIPA, porque no todo el mundo sabe lo que es. No, es los trabajadores registrados, aquellos que efectivamente reciben un recibo de sueldo, etcétera, es el Sistema Integrado de Previsional Argentino. Aquellos que están aportando
a través del sistema, digamos, previsional, toman este salario que es privado. Es el recibo de sueldo, toman ese. Pero este es salario privado registrado. Si es real lo que dice Beriboni, que si vos tomas público y privado y no registrado, ese salario baja. ¿A cuánto baja? Y ese es el RIPTE, a 1.646.000 pesos. Y también, déjame decir algo en relación a lo que dice Beriboni, probablemente hay mucha gente que cobra menos. Ejemplo del sector público, 800.000 pesos, lo dije antes.